Presenta Cortifaz. Ventas, colocación y reparación. Cortifaz. Líderes 0800 2678. www.cortifaz.com.uy. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre. Sanas delicias. La noticia pasó relativamente inadvertida entre el fárrago de cosas que llegan desde el exterior, pero es una de confirmarse, porque ni siquiera se sabe si es cierto. Podría estar colocando este hecho en el umbral de lo que la ciencia podría considerar válido o reñido con los principios éticos. Es un tema muy delicado. Se trata de la creación de los primeros bebés modificados genéticamente, bebés, es decir, niños o de vida humana más allá de la etapa embrionaria, se los habría modificado genéticamente para ser inmunes al virus del VIH. Se trata de un científico, un biomédico chino que se llama He Jiankui, y esto ha causado un gran impacto. No se sabe si el hecho es real, todavía no ha sido publicado en revistas científicas. Se conoce algo sobre la técnica que utilizó. Estamos en compañía de la doctora Martina Crispo, que es doctora en Ciencias Médicas, además veterinaria, investigadora del Instituto Pasteur. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿ante qué tipo de hecho desde el punto de vista científico estamos? ¿Por qué esto sería una noticia o una novedad? Bueno, para explicarlo claramente, esta herramienta que se llama CRISPR y que se usa para realizar modificaciones genéticas en el ADN de diversos organismos, lo hemos estado usando y se está usando hace ya 5 años para justamente realizar estas modificaciones, y esta noticia lo que impacta es que han hecho estas modificaciones en embriones humanos y esos embriones se implantaron en un útero de una madre y nacieron esos embriones modificados genéticamente. Hasta ahora se experimentaba con embriones humanos también, y luego se destruían. Exactamente. Hasta ahora hay algunas publicaciones en las cuales se realizan estas modificaciones genéticas en embriones humanos, pero nunca se traspasa la barrera de implantar esos embriones y claro, que haya nunca nacimientos. Nacieron humanos modificados genéticamente. No se ha reportado nunca, la técnica es muy nueva y todavía no la conocemos como para llegar a generar humanos con esta tecnología. Claro, de hecho, Martina, en este caso ni siquiera sabe la comunidad científica si el hecho es del todo real ni cómo transcurrió. Seguro. La noticia sale a través de un video que este investigador, digamos, publica en YouTube, y ahí es donde cuenta este hecho. Ahí nos enteramos todos y justo había una cumbre internacional de edición de genoma humano en Hong Kong. Él estaba invitado en esa cumbre, ahí presenta también estos datos y bueno, entonces ahí es donde nos enteramos, pero no hay ninguna publicación científica que lo avale. Claro. De ser cierto, entonces la novedad es que ya habría humanos modificados genéticamente. De ser cierto, es así. Esperemos que no sea cierto. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué esperemos que no sea cierto? Eso, esperemos que no sea cierto porque todavía, como te comentaba antes, no conocemos la herramienta, es muy nueva, tiene 5 años, es una herramienta magnífica, pero todavía hay que ajustarla mucho para poder utilizarla, sobre todo en humanos. Está bien, pero ¿en qué consiste la herramienta? Esta herramienta CRISPR lo que nos permite es modificar el genoma de una forma fácil. Lo que hace se llaman tijeras moleculares, cortan el genoma, un gen en un sitio específico que nosotros queremos para, por ejemplo, para silenciar. Y que sabemos cuál es la consecuencia. Y que sabemos, en algunos casos, cuál es la consecuencia. Por ejemplo, en este caso, ellos lo que hacen es cortar el gen que permite la entrada del virus del SIDA en los humanos. Bueno, pero ahí tenés una primera reflexión. Obviamente la pregunta tiene más de provocadora que de lo que yo en realidad pienso, pero alguien podría decir, bueno, pero es muy bueno, porque si a través de un procedimiento de laboratorio se logra hacer humanos inmunes al VIH, eso es una buena noticia.
Sería una buena noticia quizás dentro de 10 años, cuando sepamos cómo funciona exactamente la herramienta, si no tiene efectos secundarios o conozcamos los efectos secundarios que pueda llegar a tener. Por ejemplo, ahora es muy pronto para empezar a usarla. Claro, ¿qué tipo de efectos secundarios? Estas herramientas CRISPR también, además de cortar ese gen que a nosotros nos interesa, puede reconocer otros genes similares y cortarlos también, que no nos interesaría cortarlos. Entonces hay que tener cuidado y tratar de conocer un poco mejor. ¿La herramienta o ese gen específico que habrían cortado? Hay que conocer mejor la herramienta. Los genes ya se conocen, se conoce cómo interactúan. Es decir, muchos de ellos sí, pero hay que conocer mejor la herramienta. Si no puede ocurrir que estos bebés, en caso de que hayan nacido, tengan un efecto no deseado en el desarrollo. Eso no va a ocurrir en el caso de que sea cierto. En el caso de que sea cierto, esta herramienta puede haber además mutado a otros genes de esas niñas. Y eso podría llegar a ser peligroso, ¿no? O sea, hay que controlar a esas niñas de por vida para saber qué otros efectos puede llegar a tener, si esto es cierto. ¿La herramienta puede modificar cualquier gen? Puede modificar cualquier gen. ¿Con cualquier objetivo? Exactamente, sí. Nosotros la usamos para modificar genes en animales, en ratones, en ovejas, pero de una forma muy controlada, con experimentos muy controlados, en condiciones de laboratorio, que obviamente no es lo mismo que pasa con los humanos. Martina, cuando decís nosotros, ¿te referís genéricamente a la comunidad científica o a nosotros en Uruguay? Nosotros como comunidad científica y nosotros en Uruguay también lo hacemos. ¿En una fase o con un objetivo experimental para obtener algún tipo? Exactamente, en biomedicina, para obtener modelos para ser después aplicados en humanos, o también con fines productivos en animales más grandes, en ovejas, en vacas. Claro. Esto nos pone en el umbral, por un lado, de la ciencia ficción, de las películas de cine de catástrofe o de superhumanos o y por otro lado de la ética. Es decir, esta misma herramienta se podría utilizar eventualmente para hacer humanos inmunes al cansancio o al dolor, para ser utilizados como, no sé, te estoy delirando, quizás como super soldados o como esclavos. Sí, la aplicación que nos interesa y la que es a nivel científico en donde más se está trabajando son aplicaciones de terapia, ¿sí? De terapia Por ejemplo, génica. con el caso de VIH. En el caso del VIH específicamente en realidad ellos lo que están haciendo es previniendo que estas niñas se enfermen de VIH, no la están curando, no es una terapia. Claro. ¿Sí? Nos interesa más las aplicaciones en terapia. Las otras que tú comentabas serían más mejoramiento genético, que no sería tan ético, digamos. Bueno, por eso, porque ahí estamos en un umbral muy, muy delicado, ¿no? Sí. Es decir, si todo lo que la ciencia nos permite, entre comillas, para mejorarnos, lo debemos hacer, o si tenemos que detenernos porque eso en las manos equivocadas puede derivar en cualquier tipo de... Y por eso esto hay que regularlo a nivel mundial. Quizás algún organismo como la UNESCO o algo pueda, cuando la aplicación sea en humanos, que sea regulada y tratar de tener una discusión muy profunda a nivel ético. Yo no soy experta en bioética, pero creo que se merece y se está dando a nivel mundial este tipo de discusiones para saber hasta dónde se puede aplicar. La comunidad internacional, es decir, la sociedad, la comunidad no solo científica, sino toda la humanidad, ¿tiene un marco legal de regulación suficiente, aceptado además por todos los países del mundo en este tipo de experimentación? Estas conversaciones se están dando ahora. Justamente esta cumbre donde el investigador chino presentó sus datos fue la segunda cumbre internacional. Y se está debatiendo muy activamente porque, ya te digo, tiene 5 años la herramienta y se quiere tratar de protegerla y que se use con fines biomédicos y con un contexto ético lo más rápido posible, pero tenemos un largo camino que recorrer todavía. Y eso nos puede permitir, por ejemplo, desarrollar medicamentos o desarrollar humanos menos vulnerables a... Se podrían llegar a realizar, a obtener seres humanos resistentes, sí, a enfermedades, como en este caso, resistentes a alguna patología.
ya se está aplicando esa tecnología en animales para hacer eso mismo, ¿no? Animales resistentes a enfermedades parasitarias, a virus o otro tipo de enfermedades. ¿Y esto no sería jugar a ser dioses? Quizás sí, quizás sí. Por eso es importante regularlo y, bueno, saber cuál es el límite. ¿Quién tiene la respuesta de cuál es el límite? Claro. No te la puedo dar y no la conozco. ¿Hasta dónde llegar? Si, bueno, ¿y quién lo decide? Prevenimos, ¿no? Evitamos que tenga VIH, podemos evitar que tenga gripe, que tenga distintos... Y hacemos un superhumano o una superhumana. Súper resistente. Súper resistente. Exacto. Se podría. ¿Y dónde frenamos? ¿Y dónde frenamos? Eso es lo que se está debatiendo y, bueno, esperemos que... Porque hay además otros elementos, porque mientras hablemos de enfermedades, voy a decir, bueno, ¿y por qué no? Pero hay otros elementos que pueden también sacar lo peor de nosotros. Hacemos una pausa, seguimos conversando sobre estos temas realmente apasionantes e inquietantes con la doctora Martina Crispo. Ya venimos. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre, sanas delicias.